lo que nosotros conocemos como el 1 de mayo. Y hoy nosotros pues arrancamos en esta programación especial. Como bien le dije, sábado 2 de mayo del 2026, lo que dice la calle, por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Víctor Rivera Pastrana habla con todos ustedes. Estaba dándole así como alargando, y es que tuve un problema como técnico y lo estaba resolviendo. Eso fue la razón que estaba alargando esta introducción, pero ya tenemos en nuestro estudio grande Benito Fred Barreto de Radio Raíces, La Voz del Pepino. Nos están llegando unas personas, le estamos dando tiempo para que esas personas se acomoden, porque tenemos un programa especial en el día de hoy. Ustedes se acomodan, yo estoy aquí mirando, sí, acomódense. Los que están en el estudio bien, sí, se me sientan, tomen asiento en confianza para yo arrancar con el programa. Es que estoy aquí evaluando una cuestión con la cámara con todos ustedes. Manténgase ahí, siéntense en confianza, que estamos trabajándolo todo en Radio Raíces, La Voz del Pepino. Ya lo decimos, tenemos en nuestro estudio Benito Fred Barreto, al representante Denis Márquez Lebrón, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes, representante. Saludos, buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos los radioescuchas, a toda la gente de la zona noroeste de Puerto Rico y particularmente a la gente de San Sebastián, que siempre es un placer estar por acá durante las visitas que tengo que hacer alrededor de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Y estás acompañado de la presidenta del Partido Independentista Puertorriqueño, Comité de San Sebastián, Carmen Kitty Pérez. ¿Cómo estás, Kitty? Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y bienvenido, Denis. Muchas gracias, Kitty. A nuestro pueblo de San Sebastián. Y también estás acompañado por la estudiante de la Universidad de Puerto Rico, Colegio de Mayagüez, Keishla, que está con todos nosotros en el día de hoy en Radio Raíces. ¿Cómo estás, Keishla? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, sé que están en huelga, pero qué bueno, tenemos representantes aquí cerquita, porque vamos a abrir un diálogo muy necesario con el representante Denis Márquez, el cual, pues, cualquier pregunta que tú tengas en confianza puedes preguntar. Arrancamos con Denis Márquez. Denis Márquez, qué bueno que estás con nosotros en el día de hoy, y vamos a arrancar con varias cositas. Primero que nada, Denis, tenemos una situación particular en Puerto Rico y es la que queremos tomar arrancando. Eres representante por acumulación y portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño. Y estás acompañado por Carmen Kitty Pérez, pero Carmen Kitty Pérez, además de ser presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, dirige junto a la doctora Irma Lugo Nazario un programa que se llama El Panel de Mujeres. Y este es un esfuerzo muy importante en Puerto Rico porque este programa habla sobre los derechos de la mujer. Y estamos tocando de que Puerto Rico cada día nos levantamos con una noticia de los feminicidios, que esto es bastante serio en Puerto Rico. Y quiero arrancar con esta pregunta porque ¿quién mejor que Denis Márquez, que conoce tan de cerca esta problemática puertorriqueña? Y lamento mucho, pues, la muerte de tus primas allá en Celada de Gurabo, donde muere tu prima y muere también la hermana de ella. Esa tragedia, pues todos recordamos. Y aquella nota que hubo cuando tú entras a una obra de arte en Ponce y ves los nombres de ellas, tú en carne propia, pues conoces de esto. Y tenemos una Cámara de Representantes que parece que no está en esa línea, porque se hace mucha legislación que prácticamente promueve más la violencia. De hecho, hasta hace poco el representante Georgie Navarro tenía un proyecto que hasta presentó, que prácticamente no sabemos cómo llega todo esto a la Cámara. Y eso es lo primero que quiero hablar contigo, sobre todo esto de la violencia de género, los feminicidios y cómo es que no se hace justicia a la mujer puertorriqueña. Adelante. Bueno, es un problema, además de un problema de violencia, ¿no? De un problema de criminalidad y de que se
hace un cuatrenio básicamente se estableció de manera precisa para llevar a cabo establecer de manera precisa lo que era el feminicidio. Pero incluso en Puerto Rico, pues, el problema del feminicidio es una manifestación de múltiples factores y de múltiples problemas, empezando por lo que tú señalaste, que es un problema de violencia de género que todavía no hemos superado en esta sociedad, en términos de hacer entender que la sociedad, que los seres humanos que la habitamos en ella, que los que compartimos esta sociedad, que las relaciones de pareja pues tienen que ser relaciones de pareja equitativas, parejas de balance, parejas no de derecho, no de creerse que tienes un derecho de posesión o de control como como se manifiesta en Puerto Rico en los elementos del machismo en Puerto Rico. Estas son conductas que se repiten generación tras generación. Obviamente en estos últimos, en el siglo XXI, hay más conciencia, hay más lucha, hay más discusión del tema, pero no sigue siendo parte de un problema que arropa a la sociedad puertorriqueña, que es terrible, y de que, aunque es importante la existencia de los mecanismos legales, como son los delitos, el feminicidio, la ley 54 de violencia doméstica, no deja de ser un problema de conciencia social, no deja de ser un problema de educación, no deja de ser un problema de cambiar modelos de conducta, no deja de ser un problema asociado a los múltiples planteamientos que hay en este país sobre la violencia. No deja de ser, como está en estadística probado, que la mayoría de los feminicidios son con armas de fuego, con personas que tenían legalmente las armas de fuego en Puerto Rico. Por lo tanto, es un problema que desgraciadamente, cada vez que vemos una noticia sobre esta, pues además es un problema contra la mujer, porque aquí un poco también es escuchar a alguna gente de que lo que hay que hablar es de muertes entre seres humanos. Claro que eso es importante, que es un tema que nosotros trabajamos, pero la violencia de género, los feminicidios por definición, pero por realidad social, es una conducta, es un problema, es una crisis social contra la mujer, que es como el elemento ya más grave, más abusivo, obviamente quitarle la vida a un ser humano, de toda una sociedad que ha promovido el patriarcado, que ha promovido desde diversos espacios, ha promovido esa desigualdad social, y por nosotros pues son cosas que hay que trabajarlo, hay que cuestionarlo, hay que señalarlo y hay que transformarlo. Esas legislaciones que se hacen en la Cámara de Representantes, ¿puedes hablar un poco, aunque ya se retiró el proyecto de Georgie Navarro? ¿Cuál de tantos que el proyecto que prácticamente las personas que debían pensión? Ah, sí. Porque eso es insólito. Esa es la palabra. Es insólito. Y es insólito y es violencia contra la mujer. Y es violencia contra la mujer porque la inmensa mayoría de las mujeres en Puerto Rico son las que tienen que ir a los tribunales y él asume a reclamar el pago. En Puerto Rico hay un buen sector de la población de padres no custodios o de padres con custodia compartida que cumplen responsablemente, no con la obligación, con la manifestación de amor, que es lo que debe ser, porque si tú quieres a tus hijos y tú los quieres ver bien, educados en salud y que estén en un buen techo, como un acto de amor, pues eres parte de ese proceso de crianza y tienes que aportar económicamente. Y además de un acto de amor, es un deber, como tienes como en la sociedad. No puede ser una obligación. Obviamente esto era un proyecto de ley que lo que hacía era decirle a un montón de irresponsables que hay en este país, y yo fui abogado en la práctica privada durante muchísimos años antes de ser legislador y vi esto, decirle que en cualquier otro tipo de reclamación que no sea de proteger a menores de edad, de que estén alimentados, los términos para reclamar eran mucho más largos. Es una cosa en el comercio, en las relaciones contractuales de propiedad, tú tienes muchísimo más tiempo, en las reclamaciones laborales tienes muchísimo más tiempo, pero había que condenar, había que perjudicar, había que señalar y había que golpear a dos sectores de la sociedad que van de la mano, que son las miles de mujeres trabajadoras que tienen que reclamar vía suma, vía los tribunales, lo que se le debe,
no a ellas, sino a sus hijos, para poder que sus hijas puedan ser criados en un ambiente saludable, porque para eso son las pensiones alimentarias. Los otros son debates de pasillo, los otros son irresponsabilidades que plantean legisladores como este que acaba de radicar este proyecto, y otros legisladores que radican algunas barbaridades que uno tiene que ver todos los días en la legislatura. Esas barbaridades no llegan espontánea a la Cámara de Representantes, porque eso es importante. Muchas cosas no llegan de manera espontánea. Es un diseño. Un diseño porque hay un sector en Puerto Rico que prácticamente empuja este tipo de medidas. No, y si tú eres un colonizado y tú promueves una actitud de sumisión con el gobierno de los Estados Unidos, en el gobierno de los Estados Unidos ese tipo de conducta se manifiesta, pues entonces te están dando como una especie de carta blanca en la colonia para tú radicar barbaridades. Puerto Rico se había abolido el cuatrienio pasado el uso del gas pimienta contra los jóvenes en las instituciones juveniles, pues aquí lo acaban de restablecer en la Cámara. A un legislador de la zona sur de Puerto Rico se le ocurrió que para manejar el tema de la violencia o el tema o algún problema que haya en las escuelas, tenían que los jóvenes de este país ir con mochilas transparentes. Ese tipo de mentalidad policíaca, por decirlo de alguna forma, o desde el punto de vista de que hay que mirar la educación como algo negativo y que hay que controlarlo, y de que las conductas que se dan en las escuelas que están vinculadas a múltiples problemas, tú los resuelves con mayores prohibiciones o con mayores conductas que lo que afectan son derechos humanos, y en nada resuelven, para colmo, en nada resuelven los problemas principales del país. Qué bien que hablaste y dijiste que en la mentalidad colonizada pues todas estas cosas pueden ocurrir, porque recuerda, tú eres un representante por acumulación, y las personas que están allí son por acumulación y por distrito. Y esas personas nos representan a todos nosotros, a los que hayan votado por ellos o los que voten por ellos. Pero tenemos un diseño en Puerto Rico que son los Super PAC, que prácticamente hacen una campaña política en ese proceso electoral y después le pasan la factura a esos representantes, y por eso es que ahí es que tenemos que comprender un poco lo insólito de este proyecto, utilizando de ejemplo. Y un buen ejemplo de lo que tú acabas de decir de los Super PAC fue aquel PAC o Super PAC que apoyaba de un sector, no de todo, de un sector empresarial, que lo único que promovía con ese PAC eran medidas legislativas de un solo lado, no buscando un balance entre el patrono y el trabajador, sino de un solo lado. Y el mejor ejemplo de eso ocurrió la semana pasada, que era todavía está vivo el proyecto, pero logramos que se devolviera a comisión. El movimiento sindical se movilizó, y que es la eliminación de la junta, del comité que evalúa el salario mínimo en Puerto Rico, ¿no? Claro. Y en Puerto Rico lo que querían era eliminarlo por completo y devolverlo a la legislatura, para que el vaivén político y para que el elemento del cabildeo legislativo y de quién presionara más y de quién tuviera mayor cabildeo fuese lo que predominara en la legislatura, y no un comité balanceado bajo criterios que son los criterios importantes, que son la realidad económica del país, la inflación, el aumento del costo de la vida, para para determinar si se da un aumento o no en el salario mínimo. Pero eso le añadimos que el Instituto de Estadísticas acaba de decir, y hay alguna gente que está planteando que hay una correlación. Hubo una disminución, no gigantesca, pero hubo una disminución en la emigración de Puerto Rico hacia los Estados Unidos, y hay gente que está planteando que esto tiene que ver con el asunto de que si aumentas el salario, hay gente que entonces hacen un balance de interés y deciden quedarse en Puerto Rico. Y además, por lo menos yo siempre he creído que los salarios tienen que ser para vivir, no para sobrevivir. Y si alguien recibe un salario simplemente para sobrevivir, en el siglo XIX se acabó la esclavitud y la Constitución prohíbe la servidumbre involuntaria. Deben haber salarios dignos para la gente que trabaja en este país. Eso que estás tocando, porque es tan importante, pero lamentablemente el pueblo trabajador no cuenta con las estructuras, claro, para llevar el mensaje, porque a la que se habló ese tema,
Solamente vi una entrevista con el líder sindical José Rodríguez, pero prácticamente todos los programas están alimentados de los que quiere que sea de otra manera, porque ellos son los expertos. Claro. Esto es como la misma ley de permiso. Quien crea la ley de permiso son organizaciones pro construcción, claro, no son pro ambiente. Y eso ocurre prácticamente en todos los sectores. ¿Cómo entonces ustedes como legisladores, porque a veces ustedes se cuestionarán en contra, hay democracia en Puerto Rico, porque lamentablemente es bastante fuerte, qué se le puede decir a ese pueblo que prácticamente a veces tiene una mayoría tan exorbitante y prácticamente esta cuestión de los medios cada vez es más fuerte? Mira lo que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos con estos millonarios y a nivel del mundo. De cadenas totalmente de inteligencia de controlar las masas, y esto está ocurriendo también en Puerto Rico con relación al control de las masas y la gente defendiendo a los que los oprimen, y prácticamente el que está haciendo algo por el pueblo son los que más le están tirando. Bueno, yo creo que es un tema bastante complejo lo que acabas de plantear e importante además, ¿no? Un poco terminando el asunto, un poco la contestación a eso también es no claudicar, seguir luchando. El hecho de que el movimiento sindical, que ese es otro tema para otro día, podríamos estar hablando del movimiento sindical, pero eso es para otro día. Pero el movimiento sindical se movilizó y logró, básicamente fue gracias a ello que se logró que el proyecto del salario mínimo se devolviera a comisión y se le ordenara al que no quiso, que la compañera Adriana Gutiérrez en la comisión se lo cuestionó, al que supuestamente que era el presidente de la comisión, Roberto López, que dijo que iba a hacer vistas públicas con diversos sectores del país, y la realidad fue que no hizo ninguna vista pública con diversos sectores del país, solamente la hizo con el sector empresarial, y en ese sentido, pues el hecho de que se haya logrado que se devolviera el proyecto a comisión y que se llevaran a cabo unas vistas públicas con esos sectores, me parece importante. Y eso va, como tú estabas señalando, el proyecto de los permisos. Yo quiero decir algo sobre el proyecto de los permisos de entrada, ¿no? Gracias. Porque tiene que ver con eso que tú hablas de la manipulación. Esto no es un proyecto de reforma de permisos. Esto es un proyecto para trastocar el modelo de desarrollo económico del país con el elemento de la planificación. Y dentro del proyecto se hablan de permisos, pero es un cambio a toda una historia, a pesar de los gobiernos que existen. Pero hay una política pública que se dan batallas para que se ponga en función. Pero hay unas políticas públicas en el Departamento de Recursos Naturales, hay una política pública en el Instituto de Cultura, hay una Junta de Planificación para el diseño de la Junta de Planificación, y este proyecto de ley que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Si aquí en la 111 hay un comercio que lleva 15 años y cerró, que el que venga nuevo le den el permiso rápido, porque ya eso es una zona comercial donde en unas áreas específicas, pero eso no hace falta hacer este monstruo de proyecto que transforma la realidad social de Puerto Rico en términos de desarrollo, de construcción, de permiso, declaraciones de impacto ambiental, de las funciones de la agencia del gobierno, de elementos de mutilar terrenos agrícolas, de cambiar zonas de protección ambiental como son las reservas naturales de este país. ¿Sabes? Son 800 páginas que no es para cambiar la ley de permiso, es para cambiar la historia, para cambiar el modelo de política pública en Puerto Rico. Podrán en la política pública y en la exposición de motivos y en la introducción hablar de que quieren hacer un modelo de desarrollo sustentable, pero esos son paragradas y esos son embustes. Cuando uno se lee el proyecto, cuando uno estudia el proyecto, cuando uno lo empieza a discutir el proyecto con múltiples sectores, como lo he hecho yo, que me he reunido con más de 10 a 15 personas que trabajan diversas áreas de este proyecto de ley, pues uno tiene que llegar a la conclusión de que es un mal proyecto para la ley. Y es el reflejo de lo que ha dicho la gobernadora públicamente, que este es el cuatrenio del cemento y la varilla. Si tú denominas el cuatrenio como el cuatrenio del cemento y la varilla, vamos mal. Yo no tengo ni problema en que en Puerto Rico se construya, pero ¿a quién se le puede ocurrir? Eso le añadimos el elemento del proyecto de la Cámara 25,
que establece una nueva definición de la zona marítimo terrestre, pero que sale, pero si no se aprueba en el 25 la quieren incluir en este proyecto. Uno puede estar de acuerdo que se construyan viviendas en Puerto Rico. Ojo, la primera política pública debería ser la rehabilitación y restauración de cientos de miles de hogares en Puerto Rico que están abandonados y que están ahí, que se pueden utilizar. Segundo, el desarrollo de comunidades, de construcción de comunidades cónsonas con el medio ambiente y sin la explotación de zonas agrícolas de Puerto Rico y reservas naturales. Pero además, ¿a quién se le ocurre construir en la playa en esta época en que estamos viviendo del cambio climático, de la cuestión de todo lo que está pasando en este país? Y es un proyecto de ley para, a costa del lucro desmedido y sin fin, hacer en Puerto Rico el cuatrenio de la siembra de cemento y de varilla en Puerto Rico. Es un proyecto malísimo. Es un proyecto que además que está mal redactado, es un proyecto que con lo que se llama una cláusula de supremacía. Yo llevo 9 años en la legislatura y yo nunca había visto una cláusula que diga que básicamente no importa que esté de manera derogada expresamente o enmendado expresamente cualquier otra ley que incida con este proyecto, con esa ley, si se convierte en ley ese proyecto de ley, estaría tácitamente derogada. Y entonces estamos hablando de la ley de política pública ambiental, estamos hablando de la ley de cambio climático, estamos hablando de la ley orgánica del Departamento de Recursos Naturales, estamos hablando de la ley orgánica del Instituto de Cultura en Puerto Rico, estamos hablando de la ley que tiene que ver con la arqueología en Puerto Rico, estamos hablando de todo lo que es la zona marítimo terrestre, estamos hablando de las concesiones en zonas de playa de Puerto Rico. Podría yo estar aquí mencionando un conjunto de leyes sobre ese tema, pero como dije al principio, esto no es una reforma de permiso, esta es la destrucción de un modelo de planificación urbana, social y económica y de un modelo de economía, de tratar de proteger el medio ambiente con un balance con el desarrollo económico, que eso es lo que debemos aspirar como sociedad. Es un terrible proyecto para el país. Nosotros fuimos convocados hace un par de semanas a la Fortaleza por el señor Jan Peña Payano, y allí iba a estar el propio director de comercio, el secretario de Desarrollo Económico. Económico. De Desarrollo y Comercio, el señor Sebastián Negrón Richard, que prácticamente tiene su origen por acá, por el área oeste. Y perdona, que particularmente en San Sebastián. En San Sebastián, claro que sí. Y sus negrón son de aquí. Lo sabemos. Y yo lo sé también porque mi esposa es de esos negrón también. Ok, pues la cuestión es que estamos... Si me oye que la estoy, pero nada. Pero la cuestión es que estamos... Él nos presenta el proyecto a las emisoras regionales. Porque nosotros somos un medio corporativo, pero no somos Guapa Televisión. Claro. Y somos, entendemos nuestro perfil, el que tenemos. Y me estuvo bien curioso porque yo llegué con la ley del 2009, la propia ley que celebró Jennifer González, donde tiene con letra mayúscula la protección del ambiente. Y así lo dice, la ley bajo Fortuño. Pero ¿qué ocurre con estas 800 páginas, como usted dice? Aquí prácticamente se le hace oneroso a cualquier vecino protestar por un proyecto. Claro. Pero ellos están saliendo como que el coffee shop, la barbería, los permisos de eso, pero no hablan del permiso de alto impacto como esencia. Que eso no se toca ni con una vara larga. Que es el ejemplo, ahora mismo el ejemplo más fundamental e importante de desarrollo de construcción en Puerto Rico y que atenta contra la legislación actual es esencia. Como vuelvo y te digo, el problema de los permisos en Puerto Rico no es un problema fundamentalmente de legislación, es un problema de que no tienen la capacidad, ni el presupuesto, ni los empleados, ni la capacidad organizativa para llevar a cabo la otorgación. Que una cafetería tarda un año en emitir un permiso y es dentro de un centro comercial o en una calle comercial. Bueno, pues es un problema no de la ley. Es un burocracia. De burocracia y de responsabilidad y de ausencia de empleados. Así mismo lo manifestamos. Y que en múltiples ocasiones.
Pero otra cosa es tú coger como uno de los artículos de establece la ley el tema que lo estoy trabajando intensamente y lo discutí en la vista pública con el secretario de Desarrollo Económico y no me satisfazo sus contestaciones para nada. Es el tema de la desafectación, que no es otra cosa que si tú tienes, Puerto Rico hay reservas naturales y zonas protegidas que la gente mantiene el derecho propietario sobre esa propiedad, pero compraste o heredaste en una zona que tiene que estar protegida, esa es la realidad. Y hay una obligación del Estado de un momento dado de expropiarte y si no tú reclamar lo que se llama un taking y es que te lo paguen de una vez y por todas si lo vas a preservar. Pero aquí lo que se está promoviendo y no quedó claro en la vista es que gente ante la incapacidad del gobierno, que es lo que va a pasar, que si en 5 años no lo expropian, la persona pueda revertir eso y tú puedes empezar a romper zonas agrícolas y puedes empezar a romper zonas naturales en Puerto Rico. Y por cierto, para los radioescuchas, Puerto Rico no es de los países que más tierra tiene protegida para ambas cosas. Vamos a empezar con el asunto de la preservación de zonas naturales. Hay 1% del país protegido, pero todavía falta mucho más. Y en términos agrícolas, esta zona, por cierto, hacia el norte, es de lo que se llama en buen español una gran zona de agricultura en Puerto Rico por el tipo de tierra que hay hacia Moca, hacia de San Sebastián, hacia Añasco y toda esa zona de la zona norte-oeste de Puerto Rico. Y así lo descubren los planes y los mapas de Puerto Rico, ¿no? Los mapas agrícolas. ¿Cómo rayos tú vas a desarrollar una política pública de tratar de romper con que el 85 al 90% de lo que consumimos en este país lo importamos y no tienes una política pública de desarrollo agrícola real en Puerto Rico para tratar de romper con eso? Y por lo tanto lo que estás promoviendo es legislación para sembrar más placas solares en zonas agrícolas, para sembrar más cemento en zonas agrícolas en perjuicio del país y uno lo ve y no lo ve quién fue la lista de personas que estaban apoyando el proyecto de ley y nosotros pues ya hemos dicho públicamente que nos oponemos y lo estamos trabajando, tanto María de Lourdes y Adrián en el Senado como este servidor y Adriana y Nelly en la Cámara de Representantes, las delegaciones del PIB y quedan, en el caso de la Cámara quedan vistas públicas, seguiremos trabajando con el proyecto y veremos a ver cómo termina el factor de la pelea interna del PNP en términos de cómo va a quedar finalmente ese proyecto de ley. Licenciado, nos encontramos ayer, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, estaba marchando todo el mundo. Has presentado medidas y proyectos de los planes de retribución de los empleados públicos. Prácticamente ahora todo aquí es que la Junta de Control Fiscal dice que no. Todo es la Junta de Control Fiscal no lo hace. Ya vemos la narrativa de Sayira Jordan, que prácticamente le dan todos los foros para que ella hable, pero no veo foros ni para APU ni para los estudiantes. Se ve muchos foros de Sayira. ¿Qué le quieres decir a todos esos trabajadores? Porque la verdad es que los trabajadores están bien desesperados. Las imágenes que vimos de todos los cortes de prensa, sea radial, escrito o televisivo, hay desesperación en el trabajador que tiene que pagar casi 5 pesos el galón de gasolina para moverse a su trabajo. Claro, porque que es como consecuencia de otro problema, que es un problema de planificación urbana en este país donde dependemos exclusivamente de nuestro vehículo, para poder movernos. Es una cosa terrible, ¿no? En este país fracasamos o fracasó, es decir que fracasó el bipartidismo en términos del desarrollo de una política pública urbana de desarrollo de transportación pública. Para empezar ahí, pues la consecuencia es que el que sale todos los días a trabajar tiene que salir con cada uno con su vehículo. Yo todos los días pienso, Dios mío, yo salgo para el Capitolio a trabajar, mi esposa trabaja en el Viejo San Juan y salimos en 2 carros. A veces tratamos de ir en uno solo, pero nuestros horarios no lo permiten, pero si hubiese un buen sistema de transportación pública, pues no lo teníamos ni que usar, solamente para cosas mínimas, ¿no? Pero eso por un lado. Y te añado lo que tú dices de lo de la gasolina, la energía eléctrica, que la gente, parte de su salario tiene que ser un elemento de energía eléctrica. Y eso tú le añades a la clase trabajadora que nos está escuchando el tema de la salud. En Puerto Rico la salud, una de las cosas que yo más he combatido durante estos 9 años que llevo en la legislatura es el asunto de los planes médicos en Puerto Rico.
que no solo determinan cómo va a ser tus tratamientos en función del lucro, sino que incluso convierten a personas trabajadoras que tienen trabajos en empresas que tienen algún tipo de llamado beneficio marginal de planes médicos, pero son hasta asegurados, porque los planes médicos son tan caros que terminan ellos aportando de su propio salario, y los deducibles son tan caros que generan un problema de acceso a la salud. Y eso tú le añades a los 100,000, 200,000 personas que hay en Puerto Rico, dependiendo de quién haga la estadística, que la mayoría son gente joven, que son trabajadores, ya sea por su cuenta o en empresas pequeñas, que no tienen ningún plan médico en Puerto Rico. Y eso están a merced del mercado. Claro, ahí hay un planteamiento de que yo soy joven, dicen ellos, soy más fuerte y no me voy a enfermar, pero las enfermedades es una política pública terrible, ¿no? Y a eso tú le añades el elemento. Entonces tú le añades a la clase trabajadora que los hijos y las hijas de la clase trabajadora cada día es más difícil accesar a la universidad pública de este país por el aumento de los costos de la matrícula. Cuando yo fui estudiante universitario, y el otro día hablaba con los estudiantes de Río Piedras que me invitaron a dar una charla sobre el proyecto de ley que nosotros radicamos en 1911, el proyecto de la Cámara 1911, que es el proyecto, cuando fuimos a hablar de ese proyecto de ley, yo le hablaba, la primera huelga que hubo en la Universidad de Puerto Rico sobre aumento a la matrícula fue la huelga de 1981, que yo era estudiante de prepa de la universidad. Eso marcó una ruta de aumentos a la matrícula en Puerto Rico, y los profesores Caraballo Cueto, la profesora Segarra y los propios expresidentes de la universidad, a preguntas de este servidor, en vistas públicas han reconocido que el primer escollo para un estudiante llegar y mantenerse en la universidad es el aumento del costo de la matrícula. ¿Y quién perjudica eso más? Pues a los hijos y a las hijas de los trabajadores en Puerto Rico. Le añades la salud, le añades la energía eléctrica, le añades la gasolina y le añades que los salarios no cambian por el aumento del costo de la vida. Y de ahí nos movemos entonces a los adultos mayores. Y los adultos mayores, que las pensiones cada día valen menos en términos del costo real de vida. Y ya tenemos una generación, que me incluyo yo a mí, que estamos atendiendo a nuestros familiares todavía mayores que nosotros. Y ahí hay un asunto también de quemazón de la cuidadora, que la inmensa mayoría de las cuidadoras en Puerto Rico de los adultos mayores son mujeres. Es otro problema también del problema del machismo en Puerto Rico. Habemos excepciones a esa regla, ¿no? Gente como yo, que tengo una responsabilidad de cuidar a mi mamá y constantemente, ¿no? Pero eso es también, todo eso se refleja en la sociedad, ¿no? Se refleja todos los días en la sociedad en que vivimos. Y para ponerle la cereza al pastel, el problema de la violencia que vive este país también, ¿sabes? La angustia que se vive en términos de la violencia. Cada vez que en este país empiezan a hablar de que bajaron los delitos y yo no sé qué cosa, pues mira, es una hipocresía por parte del gobierno de Puerto Rico. O cada vez que hay una masacre, vamos a revisar los planes de investigación de la policía para... Los llevan revisando 40 años. El problema de la violencia en Puerto Rico es un problema bien complejo que tiene múltiples manifestaciones y es parte de las cosas que tenemos que atender como este país. Pero si en el siglo XIX se empezó a celebrar el 1 de mayo, porque gente como Spencer, como Hood, empleados, trabajadores de las fábricas de los trenes de Chicago, iban a hacer una gran manifestación el 1 de mayo, pero fueron arrestados y muchos de ellos condenados a la horca por aquel patrono Pullman o Parsons, no me acuerdo realmente. Y el mundo entero empezó a celebrar el 1 de mayo como homenaje a una gente que lo que luchaba en aquel momento, mira por lo que luchaban, por trabajar 8 horas, por descansar 8 horas y por hacer 8 horas lo que le diera la gana. Hoy en día el que trabaja 8 horas es como consecuencia de una lucha en la calle de la clase trabajadora. No existe en la historia de la humanidad un solo derecho a la clase trabajadora que se los hayan dado. Todos han sido conquistas. Por lo tanto, todo lo que hoy en día siguen siendo problemas para la clase trabajadora, incluyendo a la gente joven, con la reforma laboral del 2017, que si bien cierto no se aplicó a la gente que tenía trabajo antes del 2017, pero prospectivamente tienen menos días de vacación, menos días de enfermedad, como básicamente es un asunto casi de inservidumbre involuntaria, porque todo, o sea, se ha probado
que mientras más tiempo tú tienes para descansar y tener vacaciones, mejor si no le aplicamos hasta el modelo empresarial capitalista, si los quieres tener buenos trabajadores, hay que pagarles bien, hay que darles que descansen bien, hay que tener una buena salud, unas condiciones de salud y seguridad ocupacional, pero todo eso se logra con la lucha en la calle y así ha sido la historia de Puerto Rico de los derechos de la clase trabajadora. Me honré por más de 20 años, ahora estoy en la legislatura, de haber sido abogado de uniones de empleados de Puerto Rico, de sindicatos y de trabajadores, porque viví junto a ellos, quienes lo vivían eran ellos, yo lo asesoraba, las luchas que daban para reivindicar derechos humanos, derechos laborales y derechos sociales. Y los padres también agradecidos porque también representaste a los padres del caso Rosalidia Vélez de Educación Especial. Ahí está. También agradecidos. Pues mira, tenemos al estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, Ciencias Sociales. Estudia, como tú comenzaste allá en la UPI, Ciencias Sociales. Porque Keishla, me gustaría, porque ella quiere hacerte una pregunta. Ellos están en huelga en Mayagüez, en el colegio, y hemos visto cómo cuando hablamos de números y estadísticas, todo el tiempo se está manipulando para meterle miedo prácticamente a toda esa población. Adelante, Keishla, que el micrófono es tuyo para que le hagas la pregunta al licenciado Márquez Lebrón. Adelante, Keishla. Pues, hola, buenas tardes. Mi pregunta entonces sería, ¿qué impacto intenta proyectar el gobierno al reducir el presupuesto de la UPR y cómo se redistribuirán esos fondos dentro del presupuesto general? Suspiro porque el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, yo creo que es bien importante que la gente lo sepa. El presupuesto de la Universidad de Puerto Rico hasta el 2015 más o menos, desde la Ley 2 de 1966, establecía que el 9.6% de los recaudos del país en promedio de los últimos 2 años iba a ser el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Eso fue un gran logro social, porque sacó de la legislatura, sacó de la batalla política a la universidad en términos de su presupuesto. En la medida que el país fuese productivo, en la medida que el país lograba más aumento iba a haber en el presupuesto, en el presupuesto del país. Cuando la llegada de la quiebra de este país, que es consecuencia del Partido Popular y del PNP, esa quiebra del país, eso provocó que en Puerto Rico se comenzara a congelar la fórmula del presupuesto, ¿no? Y eso tuvo después una consecuencia terrible para el país, y estoy aquí tratando de acordar. Dije ahorita que el proyecto 1211 es el proyecto 1201, que al cual voy a entrar ya mismo. Y entonces la consecuencia de ese problema del presupuesto de la universidad fue que la Junta ordenó la congelación de la ley. Y no solo ordenó la congelación del presupuesto de la universidad, sino que lo redujo a menos de $500 millones. Y eso tuvo la consecuencia, y esto yo lo digo con todas sus letras. Los que dirigen la Universidad de Puerto Rico, de su presidenta para abajo y de su presidente de la Junta de Gobierno para arriba, son todos responsables de la negligencia de la administración de la universidad. Ni lo son los estudiantes, ni lo son los profesores, ni lo son los empleados, porque no lo administran. La administra la gerencia de la universidad, que es nombrada por una Junta de Gobierno política, que el último nombramiento de esa Junta de Gobierno política fue la pasada comisionada electoral del PNP, que es más política que volverlo a decir. Independientemente de sus cualidades profesionales, es que va a representar un interés político allí. Y esa Junta de Gobierno es lo que tiene pero a pesar de esa irresponsabilidad gerencial, la Universidad de Puerto Rico no puede funcionar con sus 11 recintos con $500 millones. Y el cuatrenio pasado, el Partido Popular, Tatito Hernández y compañía, con el aval del PNP, aprobaron la Ley 56 del 2017
para establecer de una manera hipócrita, decir que la ley, es decir, para que la universidad, y estoy básicamente citando la ley, parafraseando la ley, para que la universidad pueda lograr sus objetivos educativos, le vamos a garantizar en el presupuesto $500 millones. Pero si le estás bajando el presupuesto casi a la mitad, cuando la universidad, los propios directores de la universidad iban a vistas públicas a la Cámara, y yo les preguntaba, porque yo no perdía, siempre yo iba a hacer esa pregunta. $500 millones, ¿da para el presupuesto de la universidad? No. Ustedes piden en el memorial explicativo de ellos, que es el documento que se presenta a la legislatura, $685 millones, 185 millones más. Yo le pregunté, ¿y eso es excelente? No, ese es más, eran hasta tímidos, eso es adecuado. Por lo tanto, es una cosa inconcebible, es inconcebible que la universidad, en vez de aumentar su presupuesto, que ¿para qué es el presupuesto? Para evitar que los estudiantes tengan que pagar matrículas altas, que tengan cursos, que puedan obtener becas por música, por deporte, por buenas notas, que puedan los profesores, en vez de estar por contratos, un grupo de profesores, en vez de estar por contratos a tiempo parcial algunos, o contratos sin beneficios, sin plazas, debo decir, de que los trabajadores tengan que su salario, que no se ha cambiado en los últimos 30 años, se pueda cambiar, que haya tecnología en la universidad y que permita que los 11 recintos del país existan, porque aquí hay 2 o 3 que les gusta decir, lo que hay que eliminar es recintos. Hay gente de San Sebastián del Pepino que llega hasta Río Piedras, pero hay gente de San Sebastián del Pepino que por múltiples razones van a Mayagüez por una profesión que hay, y otros que van al Cora en Aguadilla, porque también hay unas razones, porque es tan buena como Río Piedra, tan buena como Mayagüez, pero hay estas razones económicas y razones sociales para tú estar cerca de tu hogar. Por lo tanto, en la medida que la universidad se ha diversificado, y en ese sentido la universidad es fundamental. Nosotros tuvimos la oportunidad de pensar en la universidad. Yo siempre estoy pensando en mi alma mater, pero me puse a pensar un día, y hago este relato rápidamente corto. Yo fui a ver una obra de teatro en la UPI, en lo que se llama el Anfiteatro Juliá de Burgos. Estaba mi sobrino actuando como estudiante. Y dije, y salí y miré el busto de Margot Arce de Vázquez, fundadora del PIB, líder del PIB, pero la maestra de maestros de la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Hay que hacer algo por la universidad, y nos reunimos con el liderato estudiantil, nos reunimos con los profesores, con los empleados. Ahí salió el proyecto de la Cámara 11, que le estamos planteando a la legislatura, a la Junta de Control Fiscal y a la gobernadora. Vamos a aumentar el presupuesto. No estamos diciendo ni regresar de manera inmediata a la fórmula. Estamos diciendo vamos a regresar a la fórmula de manera paulatina en 3 años. El sector de los estudiantes, el sector en Mayagüez, en Río Piedra, han aprobado mociones en las asambleas generales de esos recintos apoyando el proyecto de ley. Y yo lo diseñé el proyecto, asumo toda la responsabilidad de lo positivo del proyecto, pero sobre todo de los que puedan objetar el proyecto, yo asumo la responsabilidad. ¿Por qué lo hice a 3 años? Para que no dijeran, lo queremos todo de un cantazo, ir aumentando ese presupuesto de manera paulatina. Ojalá cojan el proyecto y digan, no, eso no va, vamos a regresar a la fórmula de cantazo. Ya, bueno, pues perfecto. Claro. Pero la fórmula era fundamental por esas razones que acabo de explicar, y no hay forma que el recinto de Mayagüez, que el recinto de Río Piedra, que el recinto de Arecibo, que el recinto de Utuado, que el recinto de Ciencias Médicas, que el recinto de Aguadilla, que el recinto de Calley, que el de Bayamón, que el de Carolina, que el de Humacao, que el de Río Piedra, creo que dije los 11, puedan funcionar si no es con un presupuesto justo y digno para la comunidad universitaria. Ese diseño y que Ponce se me quedó, perdóname, José Víctor Madera. Ese diseño que acabas de mencionar es un diseño muy conocido aquí en Puerto Rico. Pasó lo mismo con energía eléctrica, después le echaban la culpa a Aramillo y a Carlos Santos. Claro. Lo mismo pasó con la Telefónica, le echaban la culpa a los líderes sindicales, porque es un diseño y una narrativa que es sustancial. Lo que estábamos hablando ahorita es la manipulación. Y del antes pueblo. De eso, que es el tema que yo le he dedicado 20 años de mi vida, en Puerto Rico se criminalizó el independentismo,
y se persiguió al independentismo, se le abrieron expedientes en la Policía de Puerto Rico al independentismo para hacerle creer a la sociedad que ser libre, que cuestionar el país, que protestar, que querer una alternativa diferente era un delito, era llevar un mensaje a través de los medios, a través del gobierno, a través de las instituciones, que incluía múltiples instituciones educativas, sociales y religiosas en este país, para criminalizar el independentismo. Luego se criminaliza el movimiento sindical, se criminaliza a los estudiantes, se criminaliza la universidad. Una cosa que les duele a mucha gente de los poderosos en este país, que la universidad genera no solo educación, no solo genera profesionales, no solamente la gente se gradúa por una carrera, sino que nos enseñan a pensar. Y yo creo que eso es fundamental siempre para el país, que haya un lugar en donde haya un debate de ideas siempre. Denis, se nos está yendo el tiempo porque tenemos 1 hora y nos vamos a las 3 de la tarde. Sé que tienes tus compromisos, pero le damos la voz a Carmen Kitty Pérez. Mira, Denis, estaba escuchándote cuando hablaste del recinto de Aguadilla. Y Keishla fue mi estudiante en 9º grado. Está estudiando sociología, está en su último año. Qué bien. Y los estudiantes de 4º año, de este año que yo le estoy impartiendo en la Manuel Mendel Lisiaga, me están diciendo, Missy, no voy a poder entrar a la universidad porque allá en Río Piedra el costo de los hospedajes está muy alto. Y Kitty, ese es el tema. Mencioné una lista de temas y se me quedó el tema de los hospedajes, que es otro costo también. Sí. Y el de los alimentos, obviamente, porque te hospedas, pues tienes que comer también. Quería decirte eso. Entonces, estudiantes que tienen 4 puntos, que son excelencia académica, que se gradúan este 20 de mayo, diciéndome, no voy a poder entrar a esta otra institución porque mami prefiere que esté en Aguadilla, porque entonces por lo menos no tengo que pagar el hospedaje. Entonces, si le cierras el recinto de Aguadilla, ¿qué opciones les vas a estar dando? Nuestro presidente de la juventud, Josmar, también entró hace poquito en la UPR de Aguadilla, Arecibo, que tiene una muy buena educación respecto a la química, respecto a las ciencias sociales. Entonces, algunas veces, comunicaciones. Y a las comunicaciones. Hay un gurabeño que es profesor allí. Claro. Sí, y muchas veces pues los jóvenes no los orientan bien en las escuelas. Y entonces me dijeron, pues vamos para las instituciones privadas y mami me va a cambiar por esto, por aquello, por lo otro. Quería escuchar un poquito sobre eso, sobre lo de la huelga, porque hay papás, ¿verdad?, que piensan que la huelga va a ser eterna, no entienden que la huelga es un proceso de negociación y que se va a acabar y que los estudiantes de agosto van a poder entrar. Eso es referente a la Universidad de Puerto Rico, pero yo como maestra quería que también abundaras un poquito, que sé que nos estamos yendo, sobre las medidas cautelares y cómo los maestros hemos sido criminalizados por las medidas cautelares, porque sé que tuviste unas vistas hace poco con el compañero Jerry Ferrao y otras personas que han sido víctimas de las medidas cautelares, porque para mi entender, que también he estado a punto de sufrir esas medidas cautelares, está habiendo una especie de carpeteo contra el magisterio. Bueno, es así, las medidas cautelares para la gente que nos escucha no es otra cosa. Cuando se está investigando a un maestro o a una maestra, lo ponen una medida cautelar, que es que lo envían a la casa o lo envían a la oficina del superintendente con el salario, pero no a trabajar, con la estigmatización que crea eso, y no termina nunca la investigación. Y María de Lourdes Santiago fue la que inició este tema en la legislatura, y ya estamos peleando la aprobación de un proyecto de ley para limitar las medidas cautelares contra los maestros de Puerto Rico. Esas son las cosas. Nosotros tenemos muchos proyectos de ley que no se aprueban, pero de vez en cuando logramos que se apruebe uno. Este es uno que hemos ido adelantando con la versión del Senado, la versión de la Cámara. No se ha finalizado, pero es dirigida, lo han enmendado, y no es necesariamente con las enmiendas que nosotros hubiésemos querido todas, pero también tenemos que hacer el asunto de buscar algún tipo de balance para que se apruebe. Pero sí, esas son las medidas cautelares. Es parte de esa lucha que han dado los maestros y los maestros en Puerto Rico, los sindicatos. Esto nos los trajeron a nosotros los sindicatos de los maestros, y es un tema con los cuales estamos trabajando, y como te dije, pues estamos esperando que se apruebe la legislación. Sé que tienen compromiso y va a llover ya mismo, pero te quiero cerrar el programa. Oye, podríamos hablar mucho rato, porque tienen mucho material para informarnos,
Y creo que este tipo de entrevistas no abunda mucho en los medios corporativos. Claro que no. Claro que no. Pero una cosa te voy a decir, los halcones cualificaron, los halcones. También que íbamos en la entrevista, también que la estaba pasando, pero los halcones es un pájaro parecido Mira cómo sería al ave fénix, y el año que viene saldremos de las cenizas de nuevo y regresan al nido. Y regresamos al nido. Pero nada, seguimos hacia adelante. Lo que pasa es que Pepino, ya tú sabes que Pepino hizo una marca desde el 1987. Una marca que hace el Pepino. 19-1. Lo sé. Wow, felicitamos ahí a los patrulleros. Vamos a claro que sí. Y la otra, el libro tuyo. Además que es el béisbol del pueblo, es el béisbol del país, 30 y pico de equipos alrededor de toda la isla, genera una serie de rivalidades deportivas interesantes, pero nada, yo no sigo siendo y seré siempre independentista hasta que logremos la independencia de Puerto Rico. Y en el béisbol AA, no importa qué, seguiré siendo de los Halcones de Gurabo. En el baloncesto superior, pues llevo muchos años casado con una de Santurce, pues me hice fanático de los Cangrejeros de Santurce, vivo por allá y estoy con ellos siempre. Y tienes un buen equipo en Santurce, claro, tienes mejor equipo. Mira, otra cosita, el libro tuyo que escribiste, ¿todavía quedan ediciones? Sí, quedan ediciones. ¿Y los trajiste? ¿Los tienes No, por no ahí? Lo traigo, pero ¿tú no lo tienes? No lo tengo. Ah, pues te lo hago llegar inmediatamente. Me lo hace llegar, quedan como 30 o 40 todavía. Quiero leer. Por ahí viene una segunda edición posiblemente. Del barrio Celada de Gurabo a San Juan. A San Juan, eso claro lo quiero leer. Cuenta con eso. Y todas esas vivencias, como comencé con toda esta cuestión familiar tuya, claro, nos gustaría conocer muy a fondo que sí, cuenta con ese eso. ser humano. Así que tienes una actividad ahora para que se lo digas al público, qué es lo que vas a hacerle. Bueno, aquí Kitty es la que me va a auxiliar. Tenemos al pobre Denis, lo vamos a tener hoy de un tour por ahí, visitando varias personas del Partido Independentista, al presidente de la Juventud que quiere que conozca a sus papás. Y vamos a estar pues por ahí de casa en casa, dando unas visitas medulares a personas que tal vez no tienen la misma movilidad que otros. Y luego a las 5:30 estaremos en el comité, en un compartir y una charla con las personas que nos estén recibiendo allí. Bueno, ya sabes, me van a sacar el jugo hoy aquí a mí. Vamos a caminar por ahí y a visitar gente. Y que conste, que conste. A Keishla también, estudiante de la juventud, de la UPR. Y que conste, esto no lo hacemos con Denis Márquez nada más, lo hemos hecho también con otros legisladores, como el caso de Héctor Ferrer, lo hemos hecho con otras personas como medio. Y aquí está la calidad de Radio Raíces, la voz del Pepino. Gracias siempre. Gracias. Y mucho éxito a todos siempre, ustedes. Gracias. Gracias en su a todos trabajo. los radioescuchas. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos de aquí, de esta transmisión especial, lo que dice la calle especial, y le decimos a todos ustedes que mantenga siempre la sintonía de Radio Raíces, la voz del Pepino. Y mañana, ¿qué tenemos mañana? Mañana tenemos el bloque de todos los domingos en lo que dice la calle. Tenemos Dejando Huellas, cantata para la conciencia. También tenemos el show de Benito Fred. No se lo puede perder, el show de Benito Fred. Todo esto por aquí, por Radio Raíces, la voz del Pepino. Usted manténgase siempre en sintonía de nosotros. Y como bien le indiqué a todos ustedes, estamos trabajando hoy con un programa especial del día de hoy en Radio Raíces, la voz del Pepino. Mantenga siempre la sintonía de Radio Raíces. Somos el 1460 AM. Muy buenas tardes. Radio Raíces, Radio Raíces, 1460 AM. Cubriendo el centro oeste de Puerto Rico, WLRP 1460 AM, Radio Raíces, la voz del Pepino. El centro